8:39 de la mañana. Bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado bursátil colombiano. Pues les cuento que en ese caso la compañía Cementos Argos inició o informó mejor que a partir de este lunes 25 de mayo del 2026 comenzará la implementación de su programa de readquisición de acciones a través de los sistemas transaccionales de la Bolsa de Valores de Colombia. La decisión hace parte, en este caso, de la reglamentación aprobada previamente por la Junta Directiva de la empresa y divulgada mediante información relevante el pasado 23 de abril. La reglamentación contempla que la readquisición pueda ejecutarse mediante una oferta única o por tramos y establece que el monto máximo total será de hasta 450.000 millones de pesos, descontando operaciones de readquisición realizadas previamente por sistemas transaccionales o independientes. El mecanismo prevé dos modalidades para fijar el precio de recompra de las acciones. La primera corresponde a un precio preestablecido calculado con base en condiciones de mercado recientes, mientras que la segunda se realizará mediante construcción del libro de ofertas en la que los accionistas interesados indicarán el precio mínimo al que estarían dispuestos a vender sus acciones. La compañía indicó que tanto accionistas de acciones ordinarias como de preferenciales podrán participar en la oferta, siempre que estén registrados en DCVAL a la fecha de corte definida en cada aviso de oferta. Cada accionista podrá vender desde una acción hasta la totalidad, en este caso que posea. El documento también establece que desde la publicación del aviso de oferta y hasta el cierre del periodo de recepción de aceptaciones, se suspenderán las adquisiciones realizadas por sistemas transaccionales. La operación será ejecutada operativamente por la Bolsa de Valores de Colombia y contará con valores de Bancolombia, o mejor dicho, con valores Bancolombia mejor, como sociedad comisionista encargada de actuar en representación de la empresa. Las aceptaciones deberán presentarse a través de sociedades comisionistas de bolsa y serán irrevocables una vez registradas, salvo excepciones previstas en el instructivo operativo de la Bolsa de Colombia. El pago se realizará de contado en pesos colombianos, utilizando recursos de caja disponibles y reservas destinadas a readquisición de acciones. La guía señala además que las acciones readquiridas deberán encontrarse libres de gravámenes o limitaciones al dominio y que las operaciones se liquidarán mediante adaptación de cuenta a través de DCVAL sin uso de títulos físicos. Eso en cuanto precisamente a esta operación de readquisición de acciones. Por otra parte, entramos con noticias del Banco de Vivienda, pues la Superintendencia Financiera de Colombia informó la asignación del código de inscripción para una nueva emisión de bonos ordinarios del Banco de Vivienda correspondiente a la 12ª emisión dentro de su programa global de colocación de deuda. De acuerdo con el documento oficial, la entidad financiera adelantará la emisión con cargo al programa de emisión y colocación de bonos ordinarios, bonos subordinados, bonos verdes, bonos sociales, bonos sostenibles y bonos vinculados al desempeño sostenible, así como bonos naranja. La operación contempla un monto de hasta 7 billones de pesos, según indicó la Dirección al Acceso del Mercado de Valores de la Superintendencia Financiera. La comunicación fue dirigida, en este caso, al representante legal del Banco de Vivienda, Jaime Castañeda Roldán, y tiene fecha del 15 de mayo del 2026. El trámite fue clasificado por la Superintendencia como correspondencia informativa relacionada con la solicitud presentada por la entidad bancaria para adelantar la nueva emisión de bonos en el mercado colombiano. En ese contexto, con estas noticias, tanto de Cementos Argos como también del Banco de Vivienda, pues les cuento que hasta ahora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva. Avanza en este caso 0,31% y de esta manera se ubica en 2.089 puntos, ahí todavía por debajo de ese nivel que resulta clave o que ha resultado clave mejor durante las últimas sesiones. Hablamos de los 2.100 puntos, tanto como resistencia, es decir, como techo, por lo menos de manera transitoria, como de soporte, porque hay sesiones en las que ha estado incluso por encima de ese nivel, pero de terminar por debajo de los 2.100 puntos, pues también cerrará en lo que respecta a mayo con pérdidas de manera mensual. Ahora revisamos básicamente cuáles son las acciones que de momento justifican ese comportamiento al alza. Las vamos a organizar rápidamente en orden descendente para saber cuáles son correctamente esas operaciones de mayor a menor en cuanto a las alzas.
tenemos que la acción de Cementos Argos en su acción ordinaria es la que más gana, un 2,08% y llega a los 10.800 pesos por acción. Mineros también avanza 1,96% en este caso hasta los 15.620 pesos y la acción de preferencial del Grupo Aval en este caso es la tercera que más sube con un 1,93% hasta los 794 pesos por acción. Esas son las tres acciones que más ganan en este mercado o en este arranque del mercado bursátil colombiano, pero también vemos comportamientos positivos en la acción preferencial del Grupo Sura, en Interconexión Eléctrica, la acción preferencial del Grupo Cibes, la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, Grupo Energía Bogotá, la acción ordinaria del Grupo Sura y de igual manera la acción ordinaria del Grupo Cibes. Ahí tenemos más de 10 acciones que tienen comportamiento positivo en esa apertura y que de momento son las que justifican esa leve alza que tiene el MSCI Colcap en este momento. Revisamos también entonces las que más bajan y tenemos que Ecopetrol pierde 2,55% hasta los 2.480 pesos, normal, teniendo en cuenta que su fundamental, como lo veremos más adelante, el Brent, está cayendo con fuerza en la sesión. Terpel también cae 2,44% y en este caso ya se ubica a 16.000 pesos por título. Y la acción ordinaria del Grupo Argos cae 0,71% hasta los 14.080 pesos por acción. También vemos comportamiento negativo en Celsius, que retrocede 0,42% hasta los 4.720 pesos. Ahí un inicio positivo de este mercado bursátil colombiano y pues esperemos que suceda de aquí a las 3 de la tarde. Por su parte, avanza a esta hora la Bolsa de Santiago de Chile, como siempre lo hacemos, medido a través de el IPSA, recordemos el índice de precio selectivo de acciones, en este caso el de referencia del mercado chileno a nivel internacional, y que en el arranque de esta semana tiene un tono negativo, pierde 0,34% y de esta manera se ubica entonces en 10.563 puntos este indicador principal de la Bolsa de Valores de Chile, es decir, que pierde algo de fuerza y principalmente porque en la jornada no tenemos la referencia de Wall Street, dado que todos los mercados, mercado de bonos, mercado de bolsa, los bancos y demás, están cerrados en territorio estadounidense por el Día de los Caídos y por ende, pues la primera jornada hábil en territorio estadounidense será la del martes. Chile, pues recordemos, siempre opera muy de la mano con los mercados internacionales y pues al no tener esa referencia también pierde algo de fuerza, como bien ocurre por lo menos a esa altura de la jornada en el sur del continente. Revisamos también cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento negativo a esta altura de la jornada. Ya vimos que pues por lo menos tiene un tono negativo o en rojo superior al 0,30% en este caso, pero pues digamos que se mantiene en niveles que hemos visto durante las sesiones anteriores. Hablábamos de un rango importante que se ha convertido entre los 10.300 puntos, digamos como un nivel mínimo, y un nivel máximo de 10.500 unidades, que es como se ha movido, si se quiere, en esas últimas sesiones este IPSA de territorio chileno. Vamos a revisar rápidamente cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente. Ya vimos que Colombia tiene tono positivo, a pesar de que, por ejemplo, el petróleo está cayendo con fuerza, que Ecopetrol es la que más pierde durante la sesión. Y pues vamos a revisar entonces cuáles son las acciones ahora en territorio chileno. Vamos a comenzar entonces por las que va a esta altura y tenemos que Central de Cerveceras Unidas es la que más pierde, un 1,92% a esta altura y de momento es la única que registra tono negativo en este mercado bursátil chileno. Ya si observamos las que más suben, tenemos que en el Latinoamérica gana 3,90%, la TAM 3,36%, es la segunda que más avanza, Valores 3,29%, ahí las tres acciones que más suben a esta altura de la jornada, pero también vemos comportamientos positivos en Banco Central de Inversiones, en ILC, Cencosud y Banco de Chile, así como en Banco Santander, IAM, Sencomols, Falabella, Sociedad Química Minera de la clase B y Entel, por nombrar las más relevantes. Vamos a refrescar rápidamente porque este IPSA ya tuvo que haber cambiado de comportamiento, obviamente teniendo la cantidad en cuenta, básicamente la cantidad de acciones que están operando en verde a esta altura en territorio chileno, y vamos entonces a terminar por lo menos esta información del mercado chileno con esa actualización, porque pues el IPSA sí tiene que haber cambiado ese comportamiento, principalmente por la ponderación de las acciones a las que hacíamos referencia en torno a la cotización actual que presentan dentro de este mercado bursátil chileno. Vamos a esperar ahí que nos actualice principalmente el dato y efectivamente pues ya tenemos una variación positiva del 1,81% de esa altura, hablando del IPSA, de referencia internacional de este mercado chileno, y ya llega de esta manera a 10.755 puntos. Hay una recuperación importante, a pesar de la ausencia, hay como decíamos, de la referencia de Estados Unidos durante la jornada. De momento, Chile también avanza con fuerza en el inicio de la semana.
Y ahora hablamos de la tercera en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que vamos a revisar rápidamente como siempre lo hacemos, medido, recordemos, a través de sus principales índices, hablamos tanto del MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional, como del MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado Inca en el inicio de la semana. Aquí tenemos entonces un MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional para este mercado, que avanza levemente 0,19% y de esta manera se ubica en 52.916 puntos frente a un cierre anterior de 52.814 unidades. Revisamos también entonces el MSCI NUAM Select, que es el que reúne esas acciones más líquidas de este mercado peruano y que avanza también casi en igual magnitud. 0,16% se ubica entonces en 1.369 puntos frente a un cierre anterior de 1.369 unidades. Ya vimos Colombia en verde, Chile subiendo incluso más del 1% y Perú también avanzando levemente, pues eso nos da la oportunidad de revisar cómo se comporta el índice MSCI NUAM USD, que es el que reúne el comportamiento integrado de este mercado regional o de las tres bolsas si se quiere, y que a esta altura claramente pues tiene un tono positivo, avanza 1,41% y de esta manera se ubica en 1.751 puntos frente a un cierre anterior de 1.727 unidades. Ahí entonces tono positivo en los mercados de integración NOAM en este arranque de la semana en territorio colombiano y pues también en la región. Ahora pues hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local. Pues aquí básicamente tenemos noticia, pues el mercado en territorio colombiano, refiriéndonos a este mercado cambiario, está operando en modalidad Next Day. ¿Qué quiero decir esto? Pues básicamente, como siempre lo explicamos, esta modalidad Next Day presenta volúmenes muy bajos de negociación, con lo que es una jornada normal, si se quiere, en el spot, pero eso sí puede servir como un referente de cómo puede estar interpretando el mercado de la operación oficial del día siguiente. En este caso hablamos de la del día martes, cuando ya se recuperará esa normalidad en el spot. De momento, decir que en esta modalidad Next Day el dólar arrancó operando sobre las 8 y 14 minutos de la mañana, pues normal que en esta modalidad que tiene estos volúmenes bajos tanto de operaciones como de montos, pues también se demore en abrir. Y pues en este sentido tenemos un valor inicial de 3.644 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo comparamos contra el cierre en el spot de la jornada del viernes, que fue de 3.660 pesos, teníamos una caída inicial de 16 pesos. Sin embargo, pues ya se ha ido moviendo y a esta altura incluso profundiza un poco esas pérdidas. Eso sí, si se compara esta modalidad Next Day versus esa referencia del spot. En este caso, una cotización en esta modalidad de 3.640 pesos y en promedio la divisa se negocia en 3.645 pesos con 90 centavos. Recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de lunes y también lo hará en la del martes será de 3.667 pesos con 6 centavos. La divisa, como bien lo arroja la gráfica, ha fluctuado entre un mínimo de 3.639 pesos con 50 centavos y un máximo de 3.651 pesos con 50 centavos. Acá vemos claramente bajos volúmenes de negociación, apenas se han transado 55 millones de dólares en un total de 53 operaciones, incluso el volumen o el monto negociado es superior al número de operaciones a esta altura de la jornada. Esto pues recordar que se da por el festivo en los Estados Unidos en el marco del Día de los Caídos, que es una festividad que se celebra el último lunes de cada mayo, básicamente conmemorando las víctimas o los hombres caídos, en este caso en los conflictos que ha tenido Estados Unidos. Principalmente se fundó esta festividad en torno a los caídos en la guerra civil. Después se añadieron obviamente los que corresponden a las dos guerras mundiales y pues otros conflictos que también ha básicamente intervenido la primera economía del mundo. Por eso no están operando ni los mercados bursátiles, ni los mercados de bonos, ni los bancos en territorio norteamericano y también la operación en modalidad Next Day en territorio colombiano. A propósito de esta apertura en territorio nacional, esto nos explica Juan Pablo Vieira, CEO de JP Tactical Trading, sobre el comportamiento de la moneda. El dólar se encuentra muy estable a nivel global ante la expectativa de acuerdo entre Estados Unidos e Irán, más con sesgo bajista. Durante la semana inicia enfrentando a zona de piso en el DXY, el índice que mide el dólar frente al euro, frente a la libra, frente al yen, frente a los principales pares de monedas. Por el momento no aparecen compradores con fuerza, está enfrentando la zona de piso, pero tampoco lo logra romper. Entonces nos mantenemos en un movimiento de consolidación. En la región seguimos respetando la zona de piso clave en México, en Brasil,
realmente no hay catalizadores con la fuerza suficiente para cambiar tendencia. Y en Colombia tenemos ya cierre de campañas presidenciales el día de ayer. Hay un repunte muy considerable de candidato Abelardo de la Espriella. Definitivamente se podría llegar a dar una sorpresa por todo el voto vergonzante que hay que no lo expresa públicamente, pero que van a votar por él. Bueno, y ahora ya que este balance, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través de XY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares, y como bien lo decía Juan Pablo, pues ahí tenemos esos catalizadores a nivel internacional. Hablamos principalmente también de esta debilidad que está mostrando el dólar a nivel internacional frente a esta canasta de divisas que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar algunos de los más relevantes. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que está perdiendo 0,24%, y de esta manera se ubica en 99,00, básicamente en ese soporte, en ese nivel clave que resultan los 99 puntos, teniendo en cuenta que básicamente durante la semana anterior había operado siempre por encima de este nivel. Sin embargo, pues se sigue entonces debilitando, por lo menos en este inicio de la jornada, y sin la referencia claramente del mercado estadounidense por este feriado del Día de los Caídos. Ya abordando el tema internacional, revisemos cómo se comportan, o mejor, cómo se comportaron los principales índices de Wall Street al cierre de la semana anterior. En este caso, vamos a revisar, como siempre, cómo cerró el viernes pasado el Dow Jones Promedio de Industriales, que teníamos una noticia pues bastante diciente en torno a lo que había pasado principalmente en la jornada del viernes, y por eso es importante abordarlo. Este Dow Jones cerró operaciones en la sesión del viernes con un avance del 0,58%, y de esta manera se ubicó en 50.579 puntos, con lo que marcó básicamente un nuevo máximo histórico. Volvió a romper un techo este Dow Jones y pues básicamente sigue ganando en lo que respecta al 2016. Teníamos que ya había alcanzado estos niveles de 50.000, digamos que lo superó levemente alrededor de la altura del mes de febrero, pero con obviamente el conflicto, el sentimiento negativo por todo lo que ocurre en Medio Oriente, había caído de manera importante y ha tenido un rete bastante eficiente hasta alcanzar estos máximos históricos que vimos durante la sesión del viernes. También revisamos entonces el Standard & Poor's 500, recordemos, índice general de referencia a nivel internacional por la cantidad de empresas que cotizan en el mismo, las 500 más importantes, y pues básicamente que al viernes también cerró con un tono positivo. Recordemos, los tres índices pues cerraron con ganancias, pero específicamente en lo que respecta a la jornada del viernes, el Standard & Poor's 500 avanzó 0,37% y llegó a ubicarse en 7.473 puntos, ahí digamos recuperando algo de las pérdidas que había presentado y nuevamente cerca al máximo histórico que había alcanzado, superando los 7.500 puntos, que es muy seguramente lo que va a ocurrir durante esta semana si los datos salen favorables y pues cambia ya el tono a nivel internacional de este sentimiento del mercado. Revisamos también entonces a esta altura el Nasdaq Composite, cómo cerró precisamente en la jornada de ese viernes, con un avance del 0,19%, se ubicó entonces en 26.343 puntos, un poco lejos, si se quiere, de las 26.500 unidades que básicamente arrojó un nuevo máximo histórico, pero recuperando algo de las pérdidas que había mostrado en sesiones anteriores. Entonces ahí teníamos un tono positivo al cierre del viernes en lo que respecta principalmente a Wall Street, y con el Dow Jones pues alcanzando un nuevo máximo histórico. En ese sentido, les cuento que los principales índices de Wall Street cerraron el viernes al alza, apoyados por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el optimismo de los inversionistas sobre una posible desactivación del conflicto entre los Estados Unidos e Irán. El Dow Jones de Industriales Average subió 294 puntos o un 0,58% hasta los 50.579 puntos, marcando un nuevo máximo histórico intradía y otro cierre récord. El Standard & Poor's 500 por su parte avanzó 0,37% y el Nasdaq Composite ganó 0,19%, como lo estábamos referenciando. Pese a terminar en terreno positivo, los índices recortaron parte de las ganancias observadas durante la jornada, en medio de la cautela del mercado por la evolución de las negociaciones en Medio Oriente. El mercado mantuvo la atención sobre los contactos diplomáticos entre Washington y Teherán. Según Reuters, una delegación de Qatar viajó a Irán en coordinación con Estados Unidos para intentar asegurar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Los precios del petróleo por su parte cerraron con alzas moderadas, aunque lejos de los máximos de la semana. El crudo Brent terminó en $103 por barril,
con un avance del 0,9%, esto nos referimos a la jornada del viernes, y el West Texas Intermediate también subió 0,3% hasta los $96.60. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron, dando alivio a los activos de riesgo. El bono a 10 años bajó cerca de 3 puntos básicos hasta un nivel del 4,56%, mientras que el bono a 30 años descendió más de 4 puntos básicos hasta el 5,06%. La volatilidad en el mercado de deuda había presionado a las acciones durante la semana, luego de que el rendimiento del bono a 30 años tocara su nivel más alto desde el 2007, ante el temor de que la guerra prolongada en Irán mantendrá elevados los precios de la energía y presione también la inflación. Entre las acciones destacadas del día sobresalió Qualcomm, que se disparó casi un 12% y acumuló un alza semanal del 18,2%. En el balance de la semana, el Standard & Poor's 500 avanzó 0,9% y completó 8 semanas consecutivas de ganancias, su racha más larga desde finales del 2023. El Dow Jones, por su parte, subió 2,1%, mientras el Nasdaq ganó 0,5% y sumó su séptima semana positiva en las últimas 8. Ahí básicamente lo que condensa ese cierre de la jornada del viernes y pues ya esperar qué sucede principalmente ya cuando operen de manera oficial los mercados en territorio estadounidense a partir del martes, que será la primera jornada hábil de la presente semana. En torno a todo el tema geopolítico, les cuento que Donald Trump moderó las expectativas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron progresos en las negociaciones. Donald Trump moderó el domingo las expectativas de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pese a que ambas partes reportaron avances en las negociaciones mediadas por Pakistán. Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo juega a nuestro favor. El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores, afirmó Trump en su red Truth Social. Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde Nueva Delhi que existen posibilidades de avances diplomáticos en las próximas horas, aunque descartó que un acuerdo nuclear pueda concretarse rápidamente debido a la complejidad técnica de las negociaciones, según dijo en una entrevista al diario The New York Times. Las conversaciones buscan reducir las tensiones generadas tras la guerra iniciada a final de febrero, luego de ataques israelíes y estadounidenses contra territorio iraní. Uno de los principales puntos de disputa sigue siendo el control del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo. Según medios estadounidenses, la propuesta en discusión contempla desbloquear parte de los activos iraníes congelados en el extranjero y ampliar las negociaciones por 30 días adicionales. Sin embargo, Teherán sostiene que todavía existen desacuerdos importantes, especialmente sobre las sanciones y el programa nuclear. En medio de estos contactos diplomáticos, Pakistán expresó su disposición para albergar una nueva ronda de conversaciones entre Washington y Teherán. Israel, aliado de Estados Unidos, reiteró este domingo que cualquier acuerdo final deberá eliminar lo que considera la amenaza nuclear iraní, incluyendo el desmantelamiento de instalaciones de enriquecimiento de uranio. Bueno, y ahora vamos con información. En este caso nos referimos a la selección de Irán, que la FIFA básicamente le aprobó su cambio de sede. Recordemos que por el conflicto geopolítico, básicamente habían solicitado cambiar su sede o su campamento de territorio estadounidense a mexicano y básicamente la FIFA ya dio luz verde. La selección de Irán recibió autorización de la FIFA para trasladar su campo base del Mundial de 2026 desde Estados Unidos hacia México, en medio de las dificultades diplomáticas y de visados derivadas de las tensiones entre Washington y Teherán. El presidente de la Federación iraní, Mehdi Taj, confirmó que el equipo se instalará finalmente en Tijuana, ciudad fronteriza cercana al Océano Pacífico, tras conversaciones mantenidas con responsables de la FIFA. La medida busca facilitar los desplazamientos y resolver los problemas de ingreso a territorio estadounidense antes del torneo, que se disputará entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Irán, clasificado para su cuarta Copa del Mundo consecutiva, deberá disputar todos sus partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense. Debutará el 15 de junio en Los Ángeles frente a Nueva Zelanda, luego enfrentará a Bélgica en la misma ciudad, antes de cerrar la primera fase contra Egipto en Seattle.
Según Megritag, la cercanía entre Tijuana y Los Ángeles reducirá considerablemente los tiempos de viaje y facilitará la logística del equipo durante el torneo. Los dirigentes iraníes iniciaron además gestiones de visado en Turquía, donde la selección realiza actualmente su preparación, mientras persiste la incertidumbre sobre la entrada de todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico a Estados Unidos. Bueno, y como referencia nacional les cuento que las bolsas europeas alcanzaron este lunes sus niveles más altos desde el pasado 2 de marzo ante el aumento de las esperanzas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana. Las bolsas europeas siguen la tendencia alcista de sus homólogas asiáticas después de que el índice Nikkei 225 de Japón superara los 65.000 puntos el lunes por primera vez en la historia. El índice bursátil principal de Japón alcanzó un máximo histórico en una jornada bursátil asiática con menor actividad debido a las festividades, después de que los informes sobre la posible reapertura temprana del crucial estrecho de Hormuz provocara una caída de los precios del petróleo e impulsaran la confianza de los inversores a nivel internacional. El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que las negociaciones con Irán estaban progresando de manera ordenada y constructiva y agregó que les había dicho a sus representantes que no se apresuraran a llegar a un acuerdo ya que el tiempo está de su lado. Los precios del petróleo cayeron hasta un 5%, como estaremos observando más adelante, y las bolsas europeas parecen encaminarse a registrar su quinto día consecutivo de ganancias, prolongando el repunte del pasado viernes. En ese sentido, revisamos como referencia, como bien lo decíamos, este comportamiento de las bolsas europeas que viene mejorando de manera diciente jornada a jornada. Resaltando rápidamente, por ejemplo, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid avanza a esta altura por el orden del 2,10% con fuerza hasta los 18.363 puntos. El DAX de la bolsa de Frankfurt gana 1,68%. De esta manera se ubica en 25.306 puntos. El FTSE 100 de la bolsa de Londres gana un poco más moderado, 0,22%. Ya llega entonces a 10.466 puntos. Y el CAC 40 de la bolsa de París gana también con fuerza, 1,78% hasta los 8.260 puntos. Ya a modo general, vemos que el Stock 600, el índice Pan Europe, gana 0,96% hasta los 631,15 puntos. Ahí entonces verde, máximos básicamente desde marzo pasado en las bolsas europeas y pues esperar qué sucede aquí al cierre, que recordemos estos mercados aproximadamente están por terminar su operación sobre las 11 de la mañana hora colombiana. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del crudo cayeron alrededor de un 5% este lunes después de que el presidente Donald Trump indicara que las conversaciones con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz están avanzando, aunque dijo que Estados Unidos no apresuraría un acuerdo. Abro comillas, las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva y he informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo ya que el tiempo está de nuestro lado. Cierro comillas, esto dijo Trump durante el domingo en una publicación en sus redes sociales. El presidente declaró el sábado que el acuerdo con Irán para la reapertura del estrecho de Hormuz, entre otros asuntos, estaba prácticamente negociado y se anunciaría próximamente. En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta principalmente este petróleo a nivel internacional, comenzando como siempre lo hacemos con el petróleo Brent, que recordemos es la referencia europea y a su vez el de referencia mundial, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Y pues básicamente, como veíamos, Ecopetrol tenía un comportamiento negativo, era la que más perdía en este arranque de la Bolsa de Valores de Colombia y ya vamos a revisar básicamente por qué, muy de la mano con lo que sucede principalmente con su fundamental. Este Brent, vamos a esperar que actualice principalmente y ya tenemos ahí el dato en tiempo real. Tenemos entonces que está perdiendo por el orden del 5,24%, acelera un poco sus pérdidas con respecto básicamente a lo que se había presentado en la sesión asiática y en la sesión europea y ya pues básicamente tiene un nivel de $98 con 12 centavos por barril. Ahí digamos que lo importante es que rompió ese soporte de los $100 después de casi 20 sesiones, teniendo en cuenta ese nivel o que había superado mejor ese nivel de los $100 por barril. Ahí entonces perdiendo fortaleza importante este Brent a nivel internacional. Revisamos también entonces el petróleo, hablamos del WTI, en este caso el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene un comportamiento bastante similar, obviamente sin el volumen, si se quiere, de negociación, con lo que respecta principalmente a cuando está el mercado estadounidense abierto. Y pues básicamente podemos hablar que este WTI de momento opera con lo que podemos denominar futuros, una referencia de lo que puede ser también la referencia del día siguiente. Acá tenemos entonces un petróleo de referencia estadounidense o un futuro medido por futuros en este caso, que pierde 5,42% hasta los $91
con 34 centavos el barril, ambos petróleos cayendo ahí, si se quiere, por el orden del 5%, pues esperando también que se concrete algo en materia de acuerdos, principalmente entre Irán y los Estados Unidos, básicamente para poner fin a ese conflicto que, recordemos, inició el pasado 28 de febrero. Siendo las 9:00 de la mañana, les digo que con esta información pues terminamos este espacio de aperturas de los mercados. Quédense conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.